Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en una historia que estoy segura, les va a tocar el corazón y les va a hacer suspirar. Hoy vamos a hablar de algo que todos amamos, el amor y más específicamente, de unas confesiones que han causado revuelo, que han hecho que muchos de nosotros pensemos ¡ay, qué bonito! Y que vienen de parte de dos personas que se han convertido en las favoritas de muchos, Demet y Can. Sí, ya sé, el título ya les da una pista, pero vamos a desgranar todo, a entender el contexto, a sentir la emoción y a descubrir por qué estas confesiones son tan especiales y por qué el mensaje de no se preocupen por nosotros resuena tan fuerte. Si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras de entretenimiento, porque aquí siempre tenemos algo interesante para ustedes. Vamos a empezar. Vivimos en un mundo donde las historias de amor, especialmente las de las celebridades, capturan nuestra atención de una manera casi hipnótica. Nos encanta ser testigos de esos momentos de vulnerabilidad, de esas declaraciones que parecen sacadas de una película, pero que en realidad son la esencia pura de las relaciones humanas. Y en el universo de las series turcas donde el drama, la pasión y el romance se mezclan a la perfección, Demet y Can son dos nombres que evocan instantáneamente esas emociones. Hemos seguido su trayectoria, sus personajes y ahora, más allá de la ficción, sus vidas personales también nos han cautivado. La forma en que han pasado de ser protagonistas de tramas románticas en pantalla a construir su propia narrativa de amor en la vida real es fascinante, y sus seguidores, que los han acompañado en cada paso, sienten una conexión genuina con ellos. Las confesiones a las que me refiero no son un evento aislado, sino más bien un compendio de declaraciones, gestos y momentos que han ido construyendo un relato de amor que, a pesar de la atención pública, ellos han intentado mantener con cierta privacidad, pero que de vez en cuando se filtra y nos regala un vistazo a lo que realmente está sucediendo. Y es precisamente ese "no se preocupen por nosotros" lo que me parece el punto clave de todo esto. Es una frase que, dicha en el contexto de una relación pública, tiene un peso enorme. Significa que, a pesar de las miradas, de los juicios, de las especulaciones, ellos han construido una base sólida, un refugio de amor y confianza mutua que les permite afrontar el mundo exterior. Es un escudo de fortaleza emocional que han tejido juntos, y que hoy quieren compartir con su audiencia, no para buscar aplausos, sino para transmitir un mensaje de serenidad. Pensemos en la presión que deben sentir. Ser figuras públicas significa que cada paso, cada palabra, cada interacción es analizada. Y cuando hablamos de relaciones sentimentales, esta presión se multiplica. Los fans, los medios, los detractores, todos tienen una opinión, todos quieren saber más, todos proyectan sus propias expectativas. Demet y Can, con su carisma y su éxito, no son la excepción. Han estado en el centro de atención durante años, y cuando una relación entre ellos se hizo pública, la expectación fue aún mayor. Se generaron miles de teorías, de esperanzas y de deseos sobre cómo sería su noviazgo, cómo gestionarían la fama y cómo protegerían su intimidad. Era natural que el público, que los ha visto crecer y enamorarse en la ficción, quisiera saber más de su historia real. Pero, ¿qué son estas confesiones de amor? No se trata de una única carta escrita, sino de la acumulación de pequeños y grandes gestos. Son esas miradas que hablan más que 1000 palabras en una alfombra roja, esa complicidad que traspasa las cámaras. Son esos comentarios sutiles en entrevistas donde uno habla maravillas del otro, resaltando sus cualidades, no solo como profesionales, sino como personas. Demet a menudo destaca la calma y el apoyo incondicional de Can, mientras que él suele elogiar la inteligencia, la pasión y la energía vital de Demet. Son esas publicaciones en redes sociales, a veces escuetas pero cargadas de significado, donde comparten un instante de su vida cotidiana, dejando entrever la complicidad y el cariño, un café compartido, un paseo al atardecer, un libro leído juntos. Y luego están esos momentos de mayor introspección, donde deciden abrirse un poco más y compartir su perspectiva sobre su relación y sobre la vida, ofreciendo una ventana a su mundo interior sin perder su esencia. El mensaje de "no se preocupen por nosotros" es una muestra de madurez y de fortaleza. Implica que han aprendido a navegar las aguas de la fama y de las relaciones públicas. No se trata de una pose, sino de una convicción. Es como si estuvieran diciendo, hemos construido algo real, algo que nos nutre y nos da fuerza. Los altibajos son parte de la vida.
Pero tenemos las herramientas para afrontarlos juntos. No necesitamos que nadie nos salve ni que nadie nos cuide, nos cuidamos nosotros mismos y nuestra relación es nuestro primer refugio. Esta frase, que podría interpretarse como un acto de autosuficiencia, en realidad revela la profunda seguridad que han encontrado el uno en el otro. Es un recordatorio de que, si bien aprecian el amor y el apoyo de sus fans, su bienestar no depende de la aprobación externa. Pensemos en la evolución de su relación. Han pasado de la discreción inicial a una apertura gradual. Al principio quizás temían la intensidad del escrutinio público. Sin embargo, a medida que su amor se consolidaba, también lo hacía su confianza. Estas confesiones, por lo tanto, representan la culminación de un proceso, la celebración de un amor que ha resistido la prueba del tiempo y la atención mediática. Es la expresión de un estamos bien, estamos felices, y eso es lo que importa. Analicemos por qué esta actitud es tan refrescante. En una era donde a menudo se busca el drama y la constante validación externa, Demet y Can parecen haber optado por un camino diferente. Han construido su fortaleza interna, su vínculo de pareja se ha convertido en su principal apoyo. Esto no significa que ignoren el cariño de sus seguidores, al contrario, estoy segura de que lo aprecian enormemente. Pero la diferencia radica en donde ponen el foco principal de su bienestar. No dependen de la aprobación externa para sentirse seguros en su amor. Han entendido que la validación más importante proviene de dentro de la relación, del respeto mutuo, de la comprensión y del amor incondicional. Las confesiones de amor en este contexto se convierten en la reafirmación de su elección, de su compromiso. Son píldoras de verdad en un mar de especulaciones. Por ejemplo, recuerdo haber leído en algún lugar que Demet, en una entrevista, habló sobre la importancia de la estabilidad y la confianza en una relación, y cómo Can le proporcionaba eso. O quizás fue Can quien mencionó lo inspiradora que era Demet, no solo en su trabajo, sino en su forma de ver la vida, su resiliencia y su optimismo contagioso. Estos son los detalles que, aunque no sean titulares impactantes, son los cimientos de un amor sólido. Son las anclas que los mantienen firmes ante las adversidades. El hecho de que ahora, al reflexionar sobre su relación, nos transmitan ese mensaje de no se preocupen por nosotros, es una evolución. Es el resultado de haber pasado por diferentes etapas, de haber aprendido a gestionar la atención mediática y de haber priorizado su conexión. Es una señal de que han encontrado un equilibrio saludable entre su vida pública y su espacio privado, un equilibrio que les permite brillar en sus carreras sin que su intimidad se vea constantemente invadida. Han aprendido a poner límites sanos, protegiendo la esencia de su relación. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? Significa que en lugar de alimentar los rumores o de exponer cada detalle íntimo para calmar ansiedades externas, ellos eligen fortalecer su conexión. Se enfocan en su proyecto de vida conjunto, en su felicidad mutua. Y eso, para un seguidor que los admira, es lo más gratificante. Saber que las personas que seguimos y admiramos están construyendo algo duradero, algo que les hace bien, es inspirador. Nos demuestran que es posible mantener una relación sólida y feliz en el ojo público, siempre y cuando se priorice la comunicación, el respeto y la lealtad. Además, este mensaje también puede ser interpretado como una invitación a que cada uno de nosotros también construyamos nuestras propias fortalezas. Nos recuerda que si bien el amor es maravilloso, la base de todo está en uno mismo, en la confianza y en la capacidad de enfrentar los desafíos. Es un recordatorio de que, en última instancia, somos nosotros quienes tenemos el poder de gestionar nuestras emociones y de encontrar la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. El amor de pareja es un complemento maravilloso, pero no debe ser el único pilar de nuestra felicidad. Creo que es importante destacar que no se preocupen por nosotros, no es una muestra de arrogancia ni de indiferencia. Al contrario, es un gesto de respeto hacia sí mismos y hacia aquellos que los quieren. Es decir, estamos bien, estamos fuertes, y eso es gracias a nuestro vínculo. Apreciamos su apoyo, pero nuestra paz y nuestra felicidad no dependen de su vigilancia. Es un límite sano que establecen, permitiendo que su relación florezca sin la presión constante de la audiencia. Es una forma de decirnos, gracias por vuestro cariño, lo valoramos enormemente, pero nuestro espacio privado es sagrado, y en él construimos nuestra propia felicidad. Y hablando de confesiones de amor, a veces no son palabras directas sino acciones. La forma en que se apoyan en los eventos, cómo se miran, cómo celebran los éxitos del otro.
Esas son las confesiones silenciosas que para mí son las más poderosas. Demet y Can han sabido cultivar esa admiración a través de su talento y su autenticidad. Han mostrado al mundo que el amor verdadero se construye día a día, con pequeños gestos, con paciencia y con un profundo entendimiento mutuo. La manera en que se toman de la mano, el brillo en sus ojos cuando hablan del otro, la forma en que se ríen juntos, son todas confesiones que gritan amor sin necesidad de palabras grandilocuentes. Piensen en la cantidad de parejas famosas que hemos visto nacer y desaparecer bajo el escrutinio público. Es un terreno difícil. Requiere una fortaleza mental y emocional considerable para mantenerse a flote. Y el hecho de que Demet y Can con su mensaje nos transmitan esa sensación de calma y de seguridad en su relación, es un testimonio de su madurez y de la solidez de su amor. Han demostrado que es posible amar profundamente y de forma duradera, incluso bajo los reflectores. Han creado un oasis de paz en medio del torbellino de la fama. Estas confesiones, en última instancia, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Nos preocupamos demasiado por lo que piensen los demás? ¿Hemos construido un espacio seguro en nuestra relación donde podamos ser vulnerables y fuertes a la vez? El ejemplo de Demet y Can nos anima a priorizar la conexión interna, a nutrir nuestro vínculo con confianza y respeto mutuo. Nos recuerdan que si bien el amor compartido es un regalo, la fortaleza individual es la base sobre la cual se asienta cualquier relación sana. Entonces, en resumen, las confesiones de amor de Demet y Can, y particularmente su mensaje de no se preocupen por nosotros, no son solo palabras bonitas. Son la expresión de una relación que ha sabido encontrar su propio camino, su propia fortaleza en medio de la vorágine mediática. Es una demostración de que el amor verdadero, cuando se cultiva con respeto y confianza, puede ser un refugio inquebrantable, un faro de luz que guía a través de las tormentas. Nos enseñan que la mejor manera de afrontar la vida, y la atención del mundo, es estar unidos, seguros de nuestro amor y de nuestra propia valía. Es un mensaje de empoderamiento, tanto para ellos como para nosotros, sus seguidores. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje por las emociones y reflexiones que nos brindan Demet y Can. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan de las relaciones en el ojo público? ¿Qué les transmite ese mensaje de no se preocupen por nosotros? Dejen sus comentarios abajo, los leo con muchísima atención. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho sentir algo o simplemente les ha parecido interesante, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse nada. Gracias por estar ahí, por su cariño y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.